Hola, qué inmensa alegría dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda en las fuentes. Hola, sí, es un gusto estar aquí para este análisis. Y para esta sesión hay sobre la mesa un documento que, a primera vista, la verdad, resulta francamente intimidante. Totalmente intimidante, sí. Estamos hablando de un artículo legendario, rescatado directamente de los archivos académicos de JSTOR. Ajá. Se publicó en la revista Econométrica allá por julio de 1954. Sus autores son dos gigantes de la disciplina, Kenneth J. Arrow y Gerard Debreu. Dos nombres de muchísimo peso. Exacto. Y el título de la obra es Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, lo que se traduce al español como Existencia de un equilibrio para una economía competitiva. Para dar el contexto adecuado a quienes nos escuchan, estamos frente a un texto que es una piedra angular absoluta en la teoría económica moderna. Definitivamente. Es importante dejar claro desde el principio que es un documento de una densidad matemática monumental. Sí, uno lo abre y es puro símbolo matemático. Así es. Las páginas están repletas de topología, de teoría de conjuntos, de vectores y de teoremas increíblemente complejos. O sea, no es lectura ligera para un domingo. Para nada. Y todo esto busca probar un punto fundamental. Digamos que un sistema económico competitivo, operando bajo ciertas reglas estrictas, puede de hecho alcanzar un punto de equilibrio matemático innegable. Un punto donde la oferta se iguala perfectamente con la demanda. Exactamente. Pero la misión de nuestro análisis a fondo de hoy no es impartir una clase de posgrado en topología. Qué alivio para la audiencia. Sí, ni convertir a nadie en experto en teoremas que involucran vectores multidimensionales. El objetivo que tenemos es mucho más ambicioso. Y diría que, de una manera bastante sorprendente, muchísimo más humano. Así es. La misión central de hoy es extraer un tema sumamente visceral que se encuentra escondido justo ahí, entre todas esas ecuaciones frías y matrices abstractas. Ujú. Específicamente, vamos a descubrir cómo aborda exactamente este riguroso modelo matemático la desgarradora realidad del desempleo. Plantearlo desde esa perspectiva es fundamental. Al abrir este artículo, resulta sumamente fácil perderse en las abstracciones geométricas. En esos conjuntos convexos y poliedros que Arrow y Debreu despliegan por todas partes. Exacto. Sin embargo, las matemáticas que se presentan aquí no son simples números o letras griegas flotando en un vacío académico. Tienen un ancla en la realidad. En el fondo, son representaciones directas de decisiones humanas, de restricciones sumamente crueles que impone el mundo real y, sobre todo, de los fallos estructurales del sistema económico. ¿Es fuerte pensarlo así? Lo es. Detrás de cada inecuación o variable que se fuerce a igualar a cero para que un teorema funcione, existe una narrativa profunda sobre el comportamiento humano frente a la desesperación y la falta de ingresos. Es genuinamente asombroso pensar que un documento que dedica páginas enteras a demostraciones sobre conjuntos cerrados dedique espacio a tocar temas tan viscerales como la supervivencia diaria. Y lo hace con un rigor implacable. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos con la primera sección de nuestro recorrido. Me parece perfecto. La monumental colisión entre el mundo ideal que construyen los matemáticos y la cruda realidad humana. Ese contraste es clave. El documento arranca estableciendo las reglas del juego para que el primer gran postulado, el llamado teorema I, funcione. Ajá. Y para lograr que los números cuadren en este primer intento, los autores introducen algo llamado el supuesto IVA. Sí. El teorema I tiene como objetivo primordial demostrar que el equilibrio económico existe. Que todo encaja, pero para lograr esa prueba matemática requiere cimientos lógicos que resultan muy, digamos, particulares. Muy particulares es una forma diplomática de decirlo. El supuesto IVA establece, en términos técnicos, que cada individuo dentro del modelo tiene inicialmente una cantidad positiva de cada mercancía disponible para vender en toda la economía. O sea, de todo. Incluyendo absolutamente todos los tipos de trabajo posibles. Es decir, asume una dotación inicial universal e inagotable para cada agente en el mercado. Es que, es difícil no esbozar una sonrisa al leer esa parte. Resulta bastante extremo, sí. Por lo absolutamente absurdo que resulta al intentar aplicarlo a la vida real. Es como proponer que, para que la economía de una ciudad funcione en este modelo, es necesario imaginar que cualquier individuo que camina por la calle posee las habilidades técnicas para ser un cirujano cardiovascular. Claro. Y al mismo tiempo tiene el conocimiento para ser mecánico de aviación comercial.
Y no termina ahí. Exacto. Y por si fuera poco, guarda reservas de oro, barriles de petróleo y toneladas de trigo en el patio trasero de su casa, listos para ser vendidos en cualquier momento. Básicamente, el modelo exige que todo el mundo tenga absolutamente de todo. Los propios autores, Arrow y Debreu, son plenamente conscientes de esta desconexión. Me imagino que sí. En el desarrollo del Exto, admiten abiertamente que esta suposición es, citando sus propias palabras, claramente poco realista. Claramente poco realista es quedarse corto. Entienden perfectamente que exigir que cada unidad de consumo, es decir, cada familia o persona, posea una fracción de cada mercancía imaginable es una completa utopía matemática. Entonces, ¿por qué lo ponen? La razón por la que lo introducen inicialmente es porque ilustra un principio vital para que un sistema en equilibrio funcione. A ver, Para poder participar, consumir y sobrevivir en este mercado, cada individuo necesita imperativamente poseer algún activo o ser capaz de suministrar algún servicio que tenga un precio positivo en la sociedad. tiene sentido. Era evidente que no podían dejar la teoría suspendida en ese mundo ideal de abundancia irreal. Las matemáticas tenían que aterrizar tarde o temprano. Exactamente. Así que, para acercar el modelo a la verdadera condición humana, los autores desarrollan el teorema I. Y es precisamente aquí donde toman esa regla draconiana del principio y la debilitan. La cambian por una versión modificada que llaman el supuesto I'(A). El teorema I representa el momento en que el documento desciende de la Torre de Marfil. El supuesto I'(A) relaja esa condición de abundancia universal. ¿Y cómo queda entonces? Lo que establece esta nueva regla es que un individuo ya no necesita poseer un poco de todo el inventario del mundo. Simplemente requiere ser capaz de ofrecer una cantidad positiva de al menos un tipo de trabajo productivo. Vaya, ese cambio cambia las reglas del juego por completo. Ya no es necesario que un individuo sea un todólogo mágico con recursos infinitos. Con una sola cosa basta. Con el simple hecho de poseer una sola habilidad, por muy básica que sea, que se pueda llevar al mercado laboral, el modelo permite a esa persona participar en la ecuación. Así es. Si alguien tiene disposición para trabajar, entra formalmente en el juego del equilibrio económico y tiene la oportunidad de subsistir. Y eso lleva la discusión directamente hacia una de las piezas más complejas del rompecabezas matemático de este artículo. ¿Qué es el supuesto 7? Al establecer que todos deben tener al menos un tipo de trabajo para ofrecer, surge de inmediato un interrogante analítico fundamental. Claro, dentro del lenguaje de estas ecuaciones, ¿qué es exactamente lo que hace que ese trabajo sea valioso o productivo para el mercado? Es una distinción crucial, porque el documento no trata a todo el esfuerzo humano de la misma manera. El concepto de trabajo productivo tiene una definición sumamente específica aquí. Lo fascinante aquí es la manera en que desglosan el supuesto 7. El modelo asume que existen ciertos tipos de trabajo que siempre, bajo cualquier circunstancia concebible, son productivos por sí mismos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? En el lenguaje estricto del documento, esto significa que si se incrementa la cantidad de este tipo específico de trabajo en la economía, siempre es posible aumentar la producción de un bien que la sociedad desea. Sin tener que reducir la producción de ninguna otra cosa. Y sin requerir recursos adicionales. En otras palabras, se refiere a un trabajo que posee un valor inherente y que no depende de grandes infraestructuras externas para generar un resultado. El propio texto ofrece ejemplos de la vida diaria para ilustrar cómo se ve esto dentro de sus fórmulas. Sí, menciona cosas muy tangibles. Cita explícitamente áreas como los servicios personales o el servicio doméstico. En estos sectores, el esfuerzo humano físico o mental se transforma de manera directa e inmediata en un servicio que otra persona está dispuesta a pagar. Un masajista, un tutor privado o alguien que ayuda con la limpieza del hogar. Exacto. Ninguno de ellos requiere de fábricas gigantescas ni de complejas cadenas de suministro globales para aportar valor. El esfuerzo mismo, las manos de la persona, constituyen el producto final deseado. Entender esto es absolutamente vital para comprender por qué el modelo matemático del equilibrio logra funcionar en esta etapa intermedia. Si la regla es que todo mundo en esta economía posee al menos una habilidad, y esa habilidad siempre puede producir algo útil por sí sola, tal como los servicios personales, entonces todo mundo posee un valor intrínseco en el mercado. Existe una demanda real para lo que ofrecen.
Por ende, reciben un salario, con ese salario pueden comprar bienes básicos, y las matemáticas del equilibrio cuadran en perfecta armonía. Todos logran sobrevivir dentro de las ecuaciones. Mientras el supuesto 7 se mantenga intacto, el ansiado equilibrio general es teóricamente posible. El sistema fluye. Sí, Las famosas ecuaciones de Walras sobre la oferta y la demanda que el texto menciona al principio para establecer que los precios se ajustan hasta vaciar los mercados. Encuentran aquí una solución pacífica, donde nadie sobra. aquí es donde se pone realmente interesante, porque la realidad rara vez es tan complaciente. Casi nunca. ¿Qué sucede cuando este supuesto 7 falla estrepitosamente? ¿Qué ocurre cuando el trabajo humano, el simple esfuerzo físico, no es suficiente por sí solo para producir algo de valor en un mercado industrializado? Esa representa el escenario de desastre absoluto para el modelo matemático y trágicamente es un reflejo sumamente fiel de las crisis que enfrentamos en el mundo real. El sistema colapsa. El sistema falla cuando la economía transita hacia estructuras que requieren lo que los autores denominan recursos complementarios. O factores limitantes. El texto no se queda en la abstracción, menciona ejemplos explícitos: la tierra cultivable para la agricultura, las materias primas críticas para los procesos de manufactura o el equipo de capital inicial. Las máquinas, las fábricas, las herramientas tecnológicas. Exacto. En la economía moderna, y ciertamente en la de 1954 cuando se escribió esto, casi nada de alto valor se produce exclusivamente con las manos desnudas. Matemáticamente, la introducción de estos recursos crea un límite rígido y absoluto para la creación de empleo. Un techo. Si la producción de los bienes que la sociedad demanda requiere imperativamente de estos factores complementarios, y resulta que esos factores son finitos o limitados, entonces existe un punto máximo inamovible de trabajo humano que puede ser empleado. Claro, ya no puedes simplemente sumar manos. Al alcanzar ese umbral, el acto de contratar a una persona adicional no incrementará en lo más mínimo la producción de ningún bien. Porque no tienen con qué trabajar. Esto ocurre porque ya no existe más maquinaria, ni más tierra, ni más materiales sobre los cuales esa persona extra pueda aplicar su esfuerzo. Su productividad marginal, medida en términos de bienes reales producidos, cae fulminantemente a cero. Para visualizar esto de una manera más cotidiana, pensemos en una pequeña cafetería de barrio. Me gusta esa analogía. El recurso complementario limitante en este caso es una única máquina de espresso. Ok. Se contrata a un primer barista y la producción de tazas de café fluye de maravilla. Se contrata a un segundo para que atienda la caja, a un tercero para mantener las mesas limpias. ¿Todo bien hasta ahí? Pero si el dueño decide contratar a 50 baristas para operar esa única máquina de espresso, la producción total de café se estanca por completo. ¿No hay forma de sacar más café? El trabajo extra de los 47 baristas restantes pierde todo su valor productivo, simplemente porque falta el recurso complementario esencial. No hay más máquinas de espresso para que trabajen. Esa analogía ilustra a la perfección el problema de los coeficientes tecnológicos fijos que el artículo discute. ¿Coeficientes fijos? Sí, haciendo alusión al antiguo sistema del economista Gustav Cassel y a las críticas que formularon teóricos como Neisser y Stackelberg en las décadas anteriores. Ah, claro. Arrow y Debreu toman esas críticas históricas y las formalizan. Al conectar este límite físico de recursos con el mercado laboral en general, el documento demuestra cómo se derrumba irremediablemente el equilibrio. Las matemáticas se rompen. En esta situación de recursos complementarios limitados, para cualquier nivel de salario real que sea positivo, sin importar cuán bajo se fije, la cantidad de personas buscando empleo superará el número máximo absoluto de puestos que las empresas pueden ofrecer de manera útil. El panorama que dibujan las ecuaciones muestra una oferta de trabajadores que supera irrevocablemente la demanda de las empresas. Por la sencilla razón de que las empresas no tienen las herramientas físicas ni el capital para poner a esas personas a producir. Ese es el callejón sin salida matemático. Las ecuaciones clásicas de oferta y demanda simplemente no tienen forma de igualarse aquí. No existe un punto de cruce. A través de la pura lógica inquebrantable de las restricciones de recursos y la topología, Arrow y Debreu logran demostrar la existencia inevitable del desempleo dentro de un sistema que, paradójicamente, se asume competitivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? A nivel humano, digo. La economía clásica, fundamentada en la ley de oferta y demanda más elemental, dictaría que si hay demasiados trabajadores buscando empleo y muy pocos puestos disponibles, los salarios simplemente deberían empezar a bajar.
deberían seguir bajando hasta que el mercado se ajuste por completo. Bajo esa lógica fría, si el salario llegara a cero, teóricamente las empresas terminarían contratando a todo el mundo. ¿Por qué el modelo de Arrow-Debreu rechaza esa premisa? Ahí es donde el documento revela una de las observaciones más profundamente trágicas sobre la condición humana. Se apoyan en un trabajo previo, ¿no? Sí, apoyándose en el trabajo publicado en 1930 por el economista Lionel Robbins acerca de la elasticidad de la demanda de ingresos. Ok. El modelo matemático de Arrow-Debreu, a diferencia de modelos más simplistas, reconoce que la oferta de trabajo humano jamás se comporta de la misma manera que la oferta de mercancías inanimadas como manzanas o zapatos, cuando los precios se desploman. Para usar esa misma línea, las manzanas que esperan en un estante no necesitan pagar un alquiler a fin de mes, ni alimentar a una familia. Esa es la distinción vital. Cuando los ingresos reales disminuyen en un mercado de bienes convencionales, la lógica dicta que los productores querrán ofrecer menos de ese bien. Retiran el producto. Pero Robbins y este texto de 1954 señalan que ocurre exactamente lo contrario con los seres humanos en situaciones de supervivencia. Trabajan más. A medida que caen los salarios, la urgencia ineludible de satisfacer necesidades básicas como la alimentación o el refugio provoca que las personas estén más dispuestas a trabajar, no menos. Qué duro es eso. Se ven forzadas a aceptar jornadas laborales mucho más largas, soportar peores condiciones y recibir una remuneración significativamente menor. Todo impulsado por la pura desesperación de alcanzar un nivel mínimo de subsistencia. La oferta de trabajo en el mercado se expande agresivamente precisamente cuando las condiciones se empeoran. Analizarlo desde esa perspectiva resulta brutal. La desesperación humana por sobrevivir literalmente quiebra la elegante curva de oferta que los economistas tradicionales suelen dibujar con tanta facilidad en las pizarras académicas. En términos del artículo, esto crea lo que los autores describen formalmente como una discontinuidad en la curva de oferta de trabajo. Específicamente cuando el salario se acerca al abismo del cero absoluto. Analicemos el escenario donde el salario real llega exactamente a cero. Por el lado de la demanda, las corporaciones estarían sumamente dispuestas a contratar. La demanda de trabajo es ampliamente positiva, porque la mano de obra no cuesta nada. Sin embargo, por el lado de la oferta, si el salario es literalmente cero, la oferta de trabajo colapsa repentinamente a cero. Nadie puede permitirse el lujo de trabajar a cambio de nada, pues la inanición sería el resultado inmediato. El resultado es un mercado fracturado en múltiples direcciones. Justo en el nivel de salario cero, existe una demanda enorme por parte de las empresas, pero una oferta completamente nula. Y en cualquier punto, apenas por encima de cero, el mercado se inunda con una oferta enorme de individuos desesperados por trabajar, enfrentándose a una demanda empresarial que está completamente estancada. Porque, volviendo a la analogía de la cafetería, no existen más máquinas de espresso disponibles. El equilibrio es una quimera en ambas direcciones. La curva matemática se rompe en pedazos. Resulta imposible encontrar un solo punto en la gráfica donde la línea de la oferta laboral y la línea de la demanda empresarial logren cruzarse pacíficamente. El fracaso es absoluto. La carencia de recursos complementarios ha generado un fallo sistémico que las ecuaciones no pueden reparar. Y es crucial destacar que esto no se presenta simplemente como una anomalía estadística o un accidente matemático menor en el texto. Para nada. Los autores le otorgan una identidad muy específica a este fenómeno. Si conectamos esto con el panorama general de la macroeconomía, se revela un diagnóstico formal escondido en uno de los rincones más modestos del documento. La nota al pie número 13. Exactamente. Es un concepto clave que reside silenciosamente en esa nota al pie. En ese pequeño espacio, Arrow y Debreu establecen con total rigor que esta posibilidad matemática de desequilibrio permanente, este exceso inagotable de oferta laboral causado directamente por la falta de recursos complementarios, corresponde con exactitud milimétrica a lo que los economistas denominan desempleo estructural. Desempleo estructural. Es imperativo subrayar la magnitud de ese término. Es vital. No se trata de un escenario donde la gente carezca de voluntad para trabajar, ni es una simple fluctuación temporal o cíclica del mercado que se corregirá sola el próximo trimestre. Significa que la estructura misma de la economía,
La disponibilidad física real de herramientas, de capital de inversión y de tierra productiva sencillamente no posee la capacidad de absorber el volumen de trabajo humano disponible. Y esto se mantiene como una verdad irrefutable, sin importar cuánto se degrade el salario. Constituye una validación matemática incontrovertible de un sufrimiento social inmenso. Lo que Arrow y DeBrew lograron demostrar es que el desempleo estructural no es un simple error de cálculo dentro de un mercado que de otro modo sería perfecto. Es una falla inherente. Un muro de contención predecible que aparece cuando las condiciones tecnológicas de una sociedad exigen recursos físicos o de capital que simplemente no existen en la cantidad necesaria para respaldar a toda la población. Es momento de dar un paso atrás para contemplar el bosque completo de lo que se ha explorado. ¿Sí? Hacer un recuento. Lo que se ha llevado a cabo en este análisis a fondo es un viaje marcado por contrastes extremos. La exploración comenzó abriendo un documento de 1954, célebre en los círculos académicos por ser extremadamente árido y técnico. Un pilar fundacional de la econometría repleto de demostraciones sobre conjuntos cerrados. Se observó cómo el texto partía de una suposición matemática utópica, donde se asumía que todas las personas poseían reservas infinitas de toda mercancía imaginable. Todo con el fin de poder probar un frágil equilibrio inicial. Posteriormente, el análisis siguió el rastro de los autores cuando, en un intento por dotar de realismo a sus modelos mediante el teorema I, descendieron hacia un mundo mucho más reconocible. Un mundo donde la gran mayoría de las personas solo poseen la fuerza de su propio trabajo para ofrecer al mercado. Y el hallazgo final es contundente. En ese mundo más realista, si el trabajo humano requiere de herramientas, de tierras o de maquinaria para lograr ser productivo y resulta que esos recursos escasean, la bella y elegante matemática del equilibrio general simplemente colapsa. El descubrimiento más impactante es que ese colapso matemático se traduce directamente en la vida real, en poblaciones desesperadas. Personas dispuestas a trabajar jornadas extenuantes por cada vez menos dinero, estrellándose contra un mercado que, por limitaciones físicas de capital, es incapaz de contratarlas a ningún precio. Es el concepto del desempleo estructural codificado para siempre en vectores y ecuaciones. Todo esto reafirma enormemente el inmenso valor que albergan este tipo de textos históricos. Resulta fascinante contemplar cómo un artículo profundamente inmerso en la topología matemática de mediados del siglo XX logró encapsular la tragedia de la oferta laboral inelástica. De una forma tan precisa y desapasionada. Esa realidad cruda y palpable de seres humanos, trabajando mucho más duro por menos paga, movidos por la pura necesidad de subsistir, quedó expuesta directamente en las entrañas de las fallas del equilibrio competitivo. Deja a cualquiera con una sensación muy profunda sobre cómo las matemáticas avanzadas, lejos de ser solo números abstractos, pueden llegar a ser el espejo más frío, objetivo y revelador de las dinámicas de una sociedad. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan, una reflexión final para llevarse al analizar el mundo moderno en el que habitamos hoy. Adelante con esa pregunta. Si el desempleo estructural, según los rigurosos parámetros de este histórico modelo de 1954, se materializa en el instante en que la sociedad se queda sin suficientes recursos complementarios para emparejar equitativamente con el trabajo humano, resulta vital preguntarse qué está ocurriendo en la economía actual. Con los avances que tenemos. Si la tecnología moderna, las plataformas de software avanzado y la inteligencia artificial comienzan a acaparar, reemplazar o volver obsoletos esos recursos complementarios tradicionales a un ritmo vertiginoso. Se están creando, quizás sin plena conciencia de ello, nuevas condiciones matemáticas donde el trabajo humano, por más abundante y desesperado que se vuelva, simplemente no tenga forma de encontrar su punto de equilibrio. Es un escenario que estos mismos teoremas nos obligan a contemplar. Es una interrogante que sin duda genera un profundo eco, invitando a observar el futuro del trabajo a través de una lente analítica completamente diferente. Totalmente. Con esa reflexión cerramos la sesión. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador desentrañar las implicaciones de estos teoremas. Un placer haberlo analizado a detalle. Queda la invitación abierta para que la audiencia continúe cuestionando las estructuras invisibles y las fórmulas que rigen el día a día. Como ha quedado claro tras esta inmersión, a veces las realidades sociales más profundas y los problemas humanos más urgentes están escondidos a simple vista, esperando ser leídos en una vieja página llena de complejas ecuaciones matemáticas. Hasta la próxima exploración.